Una vez más seremos guiados en el estudio de la Palabra de Dios por nuestro conferencista internacional, el pastor Hugo Gambetta, quien presenta en esta ocasión el tema titulado Dos mujeres. Gracias, Juan. Qué bueno es reunirnos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios. Y como ya nos lo anunciara el tema de hoy, lleva por título Dos mujeres, así mismo. Historia de dos mujeres. Hemos venido estudiando juntos acerca del último mensaje de Dios para el planeta Tierra. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 hasta el 13. El mensaje de los tres ángeles. Aprendimos que Dios llama a todos los habitantes de la tierra en esta hora final de la historia de este mundo a temerle a Él, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel dice: otro ángel lo siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y aprendimos que Babilonia es una ciudad que cayó en la antigüedad literalmente en manos de los medos y de los persas en el año 538, pero Dios utiliza el símbolo de la antigua Babilonia en el libro de Apocalipsis, que es un libro para nuestros días, para el tiempo del fin. Utiliza ese simbolismo porque Babilonia fue el origen de la religión falsa, de la religión pagana que se levantó contra el Dios del cielo. Todo tuvo su comienzo allá en la Torre de Babel, cuando el hombre quiso llegar a ser como Dios. Y por eso Babilonia se presenta como una ciudad, pero también como una mujer, porque en el libro de Apocalipsis una mujer representa, según lo que hemos aprendido nosotros por la palabra de Dios, una mujer representa ¿qué cosa? Una iglesia. Una mujer pura, la iglesia verdadera. Una mujer infiel o prostituta o ramera, la iglesia falsa. Y recuerden, para Dios solamente hay dos iglesias. El hombre ha fundado muchas iglesias. Hay todo tipo de iglesias, sectas y denominaciones. Y saben, lo interesante es que cada iglesia dice ser la verdadera. Ninguna va a decir nosotros somos la falsa, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Si usted pone en un cuarto a un católico, a un pentecostal, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un adventista, a un bautista, y les dice que se pongan de acuerdo en algo, no se ponen de acuerdo, pueden pelear la noche entera y nadie va a dar el brazo a torcer. Nosotros somos la verdadera, ustedes están equivocados. El hombre, en su orgullo, busca defender lo que él mismo ha creado. Para Dios, sin embargo, hay nomás dos iglesias. Su esposa, y él la conoce muy bien. Ni modo que el esposo se equivoque de quién es su esposa, ¿verdad? Y la otra iglesia, la falsa, que tuvo su origen en la antigua Babilonia, como hemos aprendido. Hemos hablado bastante de la iglesia falsa de Babilonia, porque el mensaje del segundo ángel desenmascara a Babilonia. Esta hora queremos hablar acerca de la mujer pura. Queremos hablar de la iglesia verdadera. Y cómo identificar a esa iglesia, ya que hay tantas que se llaman iglesias y todas dicen ser el pueblo de Dios. Así que vamos a ver bíblicamente esa otra mujer.
Recuerden que en el libro de Apocalipsis son dos mujeres y son dos ciudades también. Vamos a leerlo rápidamente. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, nos dice: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ramera quiere decir prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dice el apóstol San Juan: una mujer prostituta vestida de rojo y púrpura, violeta, adornada de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, con una copa en su mano, y ha emborrachado a todas las naciones con la copa o con el vino que tiene dentro de esa copa, que representa, como ya hemos aprendido, las falsas doctrinas que vienen de la antigua Babilonia. Por eso el Señor le llama la iglesia falsa, y no hay duda que se refiere a una iglesia, porque dice Juan: vi a una mujer. Y ya hemos aprendido en las noches anteriores, por la misma palabra de Dios, que una mujer representa una iglesia. Versículo 18 del mismo capítulo 17. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Allí el ángel identifica a la mujer y dice: es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando el apóstol Juan vio esta visión y el ángel se la explicó, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Roma era la capital del imperio romano, y las doctrinas de la antigua Babilonia se pasaron de los babilónicos a los persas, a los griegos y finalmente a los romanos. Los mismos dioses, el mismo paganismo se pasó de generación en generación, de imperio en imperio. Claro, varían los nombres, porque en la Torre de Babel Dios confundió las lenguas, pero son los mismos dioses paganos que se adoran de distintas formas según el idioma de la nación. La gran ciudad es la mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es una de las dos mujeres, la ramera, Babilonia, una ciudad, una mujer, una iglesia falsa. La otra mujer de la que vamos a hablar hoy, Apocalipsis capítulo 21, nos dice en el versículo 9: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora noten, comienzan igual las dos presentaciones de las dos mujeres, ¿verdad? Apocalipsis 17:1, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Apocalipsis 21:9, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Dice lo mismo, igualito. Apocalipsis 17:1,
Y me dijo, habló conmigo diciéndome, ven acá. Apocalipsis 21:9. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Igualito, ¿verdad? Solo que en una presenta a la mujer ramera y en esta otra dice, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La ciudad santa de Jerusalén representa el pueblo de Dios. Es la esposa del Cordero. Mientras que la otra es la ramera. Es una ciudad, pero también es una mujer. Apocalipsis capítulo 19 nos dice en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. ¿Y quién es su esposa? La iglesia, representada por la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén era capital del reino de Israel, del pueblo judío, que era el pueblo escogido de Dios. Solo que dice, aquí en el libro de Apocalipsis, que la esposa del Cordero no es la Jerusalén antigua, sino, ¿cómo se le llama? La nueva Jerusalén. ¿Ustedes saben cuál es esa nueva Jerusalén? Es el pueblo de Dios, son sus hijos. Si van por un momentito al libro de Hebreos, Hebreos en el capítulo 12, nos dice en el versículo 22, Hebreos capítulo 12, versículo 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén, ¿cuál? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Noten que la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, es la congregación de aquellos cuyos nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos, en el libro de la vida. Así que entendemos que la ciudad de Jerusalén representa a la congregación. Y noten que no solamente incluye a los seres humanos, también incluye a ¿quiénes? A los ángeles, porque la iglesia verdadera de Dios incluye a todos los servidores fieles del Rey Celestial. ¿Saben ustedes que la iglesia no solamente está en la tierra, sino también está en el cielo? Si ustedes van al libro de Efesios, nos habla el apóstol en el capítulo 3 y en el versículo 14 y 15, por esta causa, dice San Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia que está en los cielos y en dónde. Y en la tierra, toda la familia de Dios, la iglesia verdadera. Amigo, amiga, hermano que me escuchas, tenemos seres queridos, familia también en el cielo. Porque todos los ángeles que se mantuvieron leales a Dios son parte de esa iglesia verdadera que adora al único Dios verdadero. Y un día tú y yo podremos formar parte de esa iglesia celestial, estando en la misma presencia del Señor y adorándole junto con los ángeles. Ahora, así como la ciudad de Jerusalén, la nueva, representa a la iglesia, la ciudad de Babilonia representa a los que se rebelaron contra Dios.
a la iglesia apóstata, a la prostituta, a la ramera. Por eso se le llama ramera, porque se apartó del culto al único Dios verdadero y se fue tras dioses falsos, tras la idolatría, tras las imágenes y todas las costumbres y prácticas que vienen del paganismo. 2 ciudades, 2 mujeres, 2 iglesias. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, estábamos leyendo allí el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. La esposa del Cordero, su iglesia, tiene que prepararse para las bodas. Y dice el versículo 8, y a ella, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La iglesia, la esposa del Cordero, tiene que prepararse para la fiesta de bodas. Tiene que vestirse con sus trajes de novia. Y el traje de novia dice que es blanco, resplandeciente, como una novia pura, con un traje blanco. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 5. Efesios, recién estábamos en el capítulo 3, en el 5, dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La esposa tiene que prepararse, tiene que vestirse con el vestido blanco, limpio, resplandeciente. Y dice que no puede tener ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que tiene que ser santa y sin mancha. Si la iglesia de Cristo tuviera alguna contaminación, no podría ser su iglesia fiel. Cualquier doctrina o práctica que venga del paganismo, de la religión falsa, que esté contraria a Cristo, a su palabra, ya mancharía la iglesia. De allí que es tan importante que entendamos la pureza de esa iglesia. Algunos dicen, bueno, pues todas las iglesias son buenas, todas las iglesias enseñan a creer en Dios, todas las iglesias pues leen la Biblia, creen en Cristo. Es cierto, la mayoría, no todas. Y ahora estamos hablando obviamente de las iglesias que se consideran a sí mismas cristianas. No estamos tocando las otras que son paganas, ¿verdad? Sino el cristianismo. Pero la misma religión cristiana está dividida en un sinnúmero de iglesias, credos, sectas, de todo tipo de congregaciones. Y cada una, como ya dijimos antes, dice ser la verdadera. Y cada una tiene sus propias normas, sus creencias, sus credos, y se contradicen entre sí. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa, entre sí. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa.
Pero todos dicen que ellos están en lo correcto y condenan a los demás. Y usted dice, bueno, pastor, pero también usted está haciendo lo mismo, porque mire, usted vino a señalar los errores de las otras iglesias, ¿saben? Yo he venido a estudiar con ustedes la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de la ramera. La palabra de Dios habla de la contaminación. Pero para poder entender la verdad, tenemos que contrastarla con el error, para que nos quede en claro qué cosa es verdad. Hoy vamos a profundizar un poquito sobre las características de esa iglesia verdadera, pura, sin mancha, sin mácula, sin doctrina contraria a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Si ustedes van al libro que escribió el apóstol San Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, él dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten que aquí está dando los requisitos para los obispos, los que dirigen la iglesia del Señor. Y dice entre una de sus características que tienen que ser maridos de una sola mujer, deben tener a sus hijos en sujeción con honestidad, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los obispos, los ancianos, los pastores, dirigentes de la iglesia deben ser casados. Pero es interesante que en el mismo libro, un poquito más adelante, le dice el apóstol en el mismo capítulo 3, dice, esto te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte de la verdad. La iglesia del Dios vivo es columna y apoyo ¿de qué cosa? De la verdad. Acabamos de leer 1 de Timoteo 3, versículo 14 y 15. Pero miren el 4 ahora, el capítulo 4, una profecía del Espíritu Santo para los tiempos finales, dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Apartarse de la verdad, ¿no es cierto? Apostatar. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? Casarse. Viene hablando que los obispos, los ministros deben ser casados. Y luego dice, pero en los postreros días van a apostatar de la fe, se van a apartar de la doctrina. Y van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eso quiere decir sabiendo que están enseñando algo contrario a la verdad,
de tanto enseñarlo, lo llegan a creer y se les cauteriza la conciencia. Ya no les duele, ya lo hacen como que ya fuera verdad. Se engañan a sí mismos. Prohibirán casarse. Qué interesante. Estaba profetizado que esto vendría. Y saben, en esto la iglesia apostató, porque desde el comienzo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea. Cuando Cristo fundó su iglesia, todos sus apóstoles eran casados. El mismo apóstol San Pedro, ¿no era casado? Saben, la iglesia popular dice que Pedro fue el primer papa. No vamos a entrar a discutir eso en esta noche, eso no está en la palabra de Dios. Pero, digamos que hubiera sido el primer papa. Pedro era casado, ¿sí o no? ¿Que acaso Jesús no le sanó la suegra a Pedro? Sí, le sanó la suegra, así está en el Evangelio. Así que, si tenía suegra, tiene que haber sido ¿qué? Casado, ¿no es cierto? Algunos quisieran estar casados, pero no tener suegra. Todos los apóstoles eran casados. Miren, vayan a la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 9. Escribe el apóstol San Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 4 en adelante. Desde el 3 él dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿Cefas es quién? Pedro. ¿No tenemos los apóstoles derecho a estar casados y tener una hermana por esposa como todos los demás apóstoles y Pedro también? ¿Quién lo cambió? ¿Dios lo cambió? No, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso, en este último tiempo, la caída de Babilonia ha sido estruendosa. Y ustedes lo pueden ver continuamente en las noticias. Ya la gente no quiere ni creer en los líderes religiosos por las cosas que están sucediendo. Una demanda tras otra, no solo en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, contra los líderes religiosos. Abuso de niños, homosexualismo, da tristeza. Y no crean que yo digo esto como diciendo: miren nomás. ¿Saben que esto nos afecta a todos? Porque la gente pierde la fe en esas personas que se supone que son los que los guían espiritualmente. Y cuando esto afecta a un ministro del Señor, nos afecta a todos por igual. La gente ya no quiere creer en nada. Porque dicen: pero si hasta los corderitos les encomendamos a nuestros hijos que los guiaran y se aprovecharon de ellos, entonces ¿en quién vamos a confiar? Este es el fruto de haberse apartado de la palabra de Dios, el mandamiento del Señor. Son cosas serias las que estamos viendo. Pero vamos a volver a ver las características de esta iglesia que el Señor Jesucristo mismo fundó. Volviendo al libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice el apóstol en el versículo 20 y 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Efesios 2:20, los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, los apóstoles
y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas, pero ¿quién es la piedra sobre la cual se edifica todo el fundamento, la piedra angular? Cristo mismo. Allí en el capítulo 1 del libro de Efesios nos dice en el versículo 20, Cristo resucitando de los muertos y sentándose a la diestra de Dios en los lugares celestiales, fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a la qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Aquí dice que a Él se lo puso por cabeza. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la roca o la piedra sobre la cual se levanta todo el edificio? Jesucristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Se puede poner otro fundamento para la iglesia? ¿Quién es el único fundamento? Jesucristo, los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia, pero Cristo es la piedra angular. Saben, hay algunos que leyendo el texto de San Mateo capítulo 16 dicen, ¿pero qué? ¿No le dijo Dios a Pedro que él era la piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia? Vamos a buscar el texto, Mateo capítulo 16. El versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca sobre la cual se edifica la iglesia, ¿es Cristo o es Pedro? ¿Y aquí qué dice entonces? Pregunto, ¿la palabra de Dios se contradice? ¿Puede Dios en un lugar decir una cosa y en otro lugar decir otra? ¿El apóstol San Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo? Y si él dice que nadie puede colocar otro fundamento para la iglesia, el cual es Jesucristo, entonces ¿cómo Cristo le va a decir a Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia? ¿Será eso lo que está diciendo? No. Ustedes van a ver que no es eso, porque la palabra de Dios no se contradice. Si ustedes leen de qué viene hablando, van a entenderlo claramente. Los versículos anteriores, dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que de lo que vienen hablando desde Cesarea de Filipos los discípulos, Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, o Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro responde en nombre de los demás, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Simón, lo que has dicho no es por ti, eso te lo reveló no carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, ahora sí, el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta roca, Pedro, lo que tú acabas de decir, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia de Cristo Jesús. No hay ninguna contradicción. Petros, en griego Pedro, está en singular masculino. Petra es femenino. Esta declaración, si Cristo le hubiera dicho que Él era la piedra, entonces le hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. Pero le dijo, sobre esta piedra edificaré la iglesia. No hay duda alguna, Jesucristo como Hijo de Dios es la piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia. El mismo apóstol San Pedro lo explica así. ¿Cómo entendió Pedro lo que Jesús le dijo? Vayan a la epístola del apóstol San Pedro. Esto es, en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 4 en adelante, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué entendió el apóstol Pedro? ¿Que quién era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia? ¿Quién era esa piedra? Jesucristo mismo. Así que ya tenemos la primera característica o la segunda característica de la iglesia verdadera. Está fundamentada ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. En el cimiento, la piedra angular es Cristo, sobre la cual se aguanta todo el edificio. Y en el fundamento están los apóstoles y profetas, como leímos en Efesios 2:20. La base y fundamento de la iglesia son lo que los apóstoles y profetas escribieron. Como Pedro dice, así dice la Escritura. Él cita la palabra de Dios para demostrar lo que él cree y lo que él enseña. Está basado en la Escritura. Por eso cuando se habla de esa mujer en el libro de Apocalipsis, vamos a ver lo que dice de ella, de la mujer pura. Apocalipsis capítulo 12. Recuerden, son dos mujeres. La ramera, Babilonia, y la Virgen pura, Jerusalén, el pueblo verdadero de Dios. Dice el capítulo 12 y el
Jerusalén, el pueblo verdadero de Dios. Dice el capítulo 12 y el versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a detenernos por allí. Una mujer vestida del sol, parada sobre la luna y con una corona de 12 estrellas. La mujer está vestida del sol. La otra mujer está vestida de rojo y violeta, púrpura y escarlata, el color de la realeza, el color de la pompa, de los reyes. Mientras que esta mujer está vestida de luz brillante, blanca, resplandeciente, vestida del sol. ¿Qué representa la vestidura que tiene esta mujer pura? Es interesante. Si ustedes van al libro de Malaquías, al capítulo 4, Malaquías, capítulo 4, dice el versículo 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los que temen mi nombre, que dice el mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria. Los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es el sol de justicia? El mismo Señor Jesucristo. Ese manto que cubre de luz a la verdadera iglesia es la justicia perfecta de Cristo Jesús. La mujer no tiene justicia en sí misma, sino que está vestida del manto de la justicia ¿de quién? De Jesucristo. Así nos dice el profeta Isaías. Si ustedes buscan en el libro de Isaías, allí nos dice que la mujer está vestida con esas vestiduras de justicia. Isaías capítulo 61 y versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios mi Salvador, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novia me atavió adornada para su novio. La novia está vestida con un manto ¿de qué? De justicia. La luz perfecta de la santidad de Dios la recubre, porque ninguno de nosotros tenemos justicia en nosotros mismos. Por eso es que una de las características de la iglesia verdadera es que confía para su salvación no en su justicia, sino en la justicia de Cristo Jesús. Él nos cubre con manto de salvación. Está tan hermosamente ejemplificado en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3. Zacarías, justo antes de Malaquías, capítulo 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El sumo sacerdote representa a todo el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu
pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Nosotros somos esos que estamos vestidos con vestiduras viles. Todos nosotros somos pecadores. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando el hombre y la mujer estaban en el jardín del Edén? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban vestidos de una aureola de luz. Sus vestiduras eran de luz, la luz de la santidad que reflejaban de la presencia del Señor. Pero con el pecado perdimos esa vestidura de luz y solamente podremos estar en la presencia de Dios si estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Él quita tu vestidura sucia y vil de pecado y te cubre con su manto de justicia. No importa cómo sea nuestra vida, si arrepentidos venimos a Él, aunque Satanás esté allí para acusarnos y decir, ¡ah, miren nomás, el santito ahí se bautizó! ¡Miren nomás, el aleluya! Ahora se cree que es un pastorcito. El diablo nos acusa, pero si yo lo conozco, es un diablito, ese me pertenece. Y Jesús dice, no más. Ahora es mi hijo muy amado, en él tengo complacencia. Cuando nosotros somos bautizados, miren lo que dice, vamos a Colosenses capítulo 2. Por eso es tan importante para entrar en la iglesia de Cristo, recibir el bautismo para el lavamiento del pecado, como ya leímos en Efesios 5, que Él se entregó a sí mismo para lavar, para limpiar a su iglesia del pecado por el lavamiento del agua, el bautismo. Colosenses capítulo 2 nos dice, sepultados, versículo 12, con Él, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a Él de los muertos. Somos sepultados con Cristo a través del bautismo y también como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos con Él. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, miren lo que dice el versículo 27, Gálatas 3:27, porque todos, noten bien, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Esa luz de la justicia de Cristo nos cubre de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La iglesia es perfecta en Cristo Jesús. En Él somos hechos santos. No hay justicia en nosotros mismos. Y cualquier religión que enseñe que tú te puedes ganar la salvación por tus méritos, por tus obras, que tienes que hacer obras de penitencia, como enseñan los budistas, que son paganos, como enseñan los confucionistas, como enseñan los taoístas. Todas las religiones falsas tienen su base en la salvación por las obras. El hombre tiene que hacer cosas buenas para meritar la salvación, para ganarse el derecho a una vida mejor. Toda religión que enseñe la salvación por las obras no puede ser la iglesia de Cristo, porque la palabra de Dios nos dice que somos justificados gratuitamente por la fe en su sangre. Efesios capítulo 2 y versículo 8, y hemos leído mucho hoy del libro de Efesios.
Porque Efesios nos habla acerca de la iglesia y de esa estamos estudiando. Dice Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, amigo, amiga que me escucha, es solamente por la gracia de Cristo Jesús. Somos perdonados por su gracia, porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Y Él nos cubre con su justicia. Por eso la iglesia está vestida del sol de justicia que es Cristo Jesús. Está parada sobre la luna. Apocalipsis 12:1. La mujer está parada sobre la luna. ¿Qué cosa es la luna? ¿Qué representa la luna? Bueno, si ustedes se fijan en Génesis capítulo 1, nos dice en el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, eso es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. ¿Cómo se le llama a la luna en el libro de Génesis? La lumbrera menor. ¿Y quién es la lumbrera mayor? El sol. Hablando espiritualmente, Cristo es el sol de justicia. Pero hay una lumbrera menor, que aunque no tiene gloria en sí misma, porque la luna no tiene brillo en sí misma, ¿no es cierto? ¿Tiene luz la luna? La vemos luminosa. ¿Por qué la vemos luminosa? Porque refleja la gloria del sol. La mujer está parada sobre la luna. ¿Y a qué le llama la Biblia la luna? La lumbrera. Vayan al Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué cosa? Lumbrera a mi camino. Este libro, amigo que me escucha, es la lumbrera que nos alumbra en el camino a la vida eterna. Cristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo él. La Escritura refleja la gloria de Cristo. La Escritura nos habla acerca de Él. Conocemos de Él a través de este libro. Por eso la iglesia verdadera está fundamentada sobre la lumbrera, la luna, que nos enseña la verdad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Efesios 2:20? Fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia fue escrita por los apóstoles y los profetas. El Antiguo Testamento escrito por los profetas, el Nuevo Testamento por los apóstoles. Toda verdad tiene que ser comprobada por la palabra de Dios, porque ese es el fundamento. La iglesia está parada firmemente sobre la lumbrera, la santa palabra de Dios. Si la iglesia, que se dice ser la iglesia de Cristo, enseña cualquier cosa que no esté de acuerdo a las Escrituras, con eso es suficiente para saber que no es la iglesia de Cristo. Todo lo que la iglesia verdadera enseñe tiene que estar fundamentado ¿dónde? En este santo libro. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Aquí está la verdad. Y si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Para identificar la iglesia verdadera, hay que conocer las enseñanzas de Cristo y los apóstoles y ver que lo que nos estén enseñando esté totalmente de acuerdo con este santo libro. ¿Cómo vamos a saber si es verdad o no? ¿A quién le vamos a preguntar? Si tú le preguntas a un sacerdote católico, te va a decir, esta es la verdad. Pero si le preguntas a un ministro satanista, te va a decir, nosotros tenemos la verdad. Y si le preguntas a un testigo de Jehová, te va a decir, nosotros tenemos la verdad. Y si le preguntas a un pentecostal, te va a decir, nosotros somos los que tenemos el Espíritu Santo. Cada uno va a decir que es la de él.
Pero no es lo que dice el hombre, es lo que dice ¿quién? Dios en su santa palabra. Esta es la base y fundamento de toda la fe. Debemos comprobarlo con lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. Y la iglesia verdadera tiene una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas representan los 12 apóstoles, justamente. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 12, nos dice en el versículo 3. Los entendidos. Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son las estrellas? Los que enseñan la justicia a la multitud. Así que la iglesia verdadera es la que enseña la justicia, la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Volviendo a Apocalipsis 12, la mujer estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Saben, la iglesia siempre ha estado esperando, en espera. Por eso se la muestra como una mujer encinta, embarazada. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo de Dios ha estado en espera. El pueblo del Antiguo Testamento esperaba la venida del Mesías. Y nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué esperamos? La venida del Mesías, la segunda venida del Señor. Y dice que estamos en dolores de parto. Vayan al libro de Romanos, al capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nos dice claramente aquí, en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ah, esa es la esperanza bendita de la verdadera iglesia. Por eso está en espera, está con dolores de parto, y dice que hasta el día de hoy estamos con dolores de parto, porque anhelamos la venida del Mesías. Sufrimos en este mundo. ¿Quién no tiene dolor en este mundo? Todos nosotros sufrimos. Y anhelamos ese día cuando el Señor redimirá este cuerpo para darnos un cuerpo inmortal, que no se enferme, que no decaiga, que no sufra más, sino que podamos estar para siempre con Él. Por eso la iglesia está en espera. Volvamos a Apocalipsis 12. Apareció otra señal. Versículo 3. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿El dragón es quién? Dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón? El diablo, la serpiente antigua, tratando de destruir a la simiente de la mujer. Pero dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El diablo quiere destruir. La controversia, la guerra, viene desde la entrada del pecado, desde el jardín del Edén. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón, en el calcañar. La primera promesa de redención.
uno que descendería de la mujer, el hijo de la iglesia por excelencia, la simiente es Cristo, vendría a destruir a la serpiente que es Satanás. Y aunque ésta le daría una mordedura terrible, no sería fatal, mientras que Cristo le aplastaría la cabeza a la serpiente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el diablo, representado por un dragón, tiene 7 cabezas. Ojalá yo tuviera tiempo de explicarle lo que son las 7 cabezas del dragón escarlata. El mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. La bestia tiene 7 cabezas. Vayan por un momentito a Apocalipsis 17, versículo 7. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Parece un trabalengua. Era, no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure, ¿qué? Breve tiempo. ¿Entendiste el misterio de la bestia? ¿De verdad lo entendiste? Las 7 cabezas son 7 montes, que son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro todavía no ha venido. ¿Qué será eso? ¿Te lo explico? ¿Cuántos quieren que se lo explique? A ver. Mañana. No se pueden perder el tema de mañana, que es el mensaje del tercer ángel. Mañana vamos a hablar de la bestia y la marca de la bestia. Pero ¿saben? Solamente les digo esto. Una de las cabezas del dragón, 5 han caído. Una de las cabezas del dragón se llama Roma. Solo eso les adelanto. Roma. Y el imperio romano, el dragón, con una de sus cabezas trató de destruir al hijo de la mujer tan pronto como naciera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Herodes? Que mandó a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Pudo matar al Hijo de Dios? No, Dios lo protegió. Él fue arrebatado para Dios y para su trono. Volvamos a Apocalipsis 12. Cuando vio el dragón que no pudo, miren lo que hizo. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Notaron? Como el diablo no puede destruir a Cristo, entonces persigue ¿a quién? A la iglesia. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente. ¿En cuánto tiempo? 1260 días. Un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. ¿Cuántos años son? 1 más 2 más medio. 1 más 2 más medio. 3 años y medio. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? 3 años, 36. Y medio año, 6 meses, 42 meses. Multipliquen 42 por 30 los días del mes y les va a dar 1260 días. Es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque dice en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13,
¿Se acuerdan que hablamos anoche y leímos este pasaje? Se le dio boca, versículo 5, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí se habla de un poder perseguidor, que es la bestia, y se le dio poder para perseguir a los santos del Altísimo 42 meses. 42 meses es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo, y es lo mismo que 1260 días. ¿Qué significa todo esto? El pueblo de Dios iba a ser perseguido. Cuando vio el dragón que no pudo destruir a Cristo, se volvió contra la mujer, y la mujer tuvo que huir al desierto. ¿Quién es la mujer? La iglesia, a un lugar que Dios le tenía preparado para que allí la sustentasen por 1260 días. Ahora, ¿saben ustedes que en el libro de Apocalipsis se usan símbolos? Una mujer es una iglesia, un dragón es el diablo, las estrellas son los apóstoles, el sol es Cristo, símbolos. Días en lenguaje profético representan ¿qué? Años. Por lo tanto, 1260 días son 1260 ¿qué? Años. Mañana, cuando veamos ese periodo que se le dio autoridad a la bestia para perseguir al pueblo de Dios, vamos a entender lo que son los 1260 años de persecución contra el pueblo de Dios. Parte de eso se llama la Santa Inquisición. Eso lo vamos a ver en más detalle, no nos da tiempo en esta hora, pero ¿saben? Por eso dice que la otra mujer, la ramera, vayan de vuelta a Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la ramera, la mujer que estaba sentada sobre la bestia que perseguía al pueblo de Dios. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La otra mujer persigue a esta mujer, pero usa para perseguirla a la bestia sobre la cual está montada. La bestia representa un poder político. La mujer un poder religioso. Unido el poder político con el poder religioso, persiguen al pueblo de Dios. Vamos al final de Apocalipsis 12, a terminar la historia de la iglesia verdadera. Versículo 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río de la persecución del pueblo de Dios. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios mandó una ayuda a la mujer para que no fuera destruida completamente. Los verdaderos hijos de Dios, que a lo largo de la historia se han mantenido fieles al Señor, guardando sus mandamientos, iban a ser perseguidos, pero Dios protegería a esa iglesia. Y miren cómo termina la historia. Versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Mañana vamos a ver lo que es la tierra en lenguaje simbólico. Tiene un símbolo también. No se espanten de lo que les voy a decir. Pero la tierra representa un continente deshabitado, mientras que los mares representan a muchedumbre. La iglesia verdadera iba a ser ayudada por América. Eso lo vamos a ver. Dios iba a levantar otra vez la verdad en el tiempo del fin. Y esa luz iba a salir desde América.
Qué interesante, sigan leyendo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. He aquí dos características más de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Los que han querido mantenerse leales a Cristo como cabeza de la iglesia han sido perseguidos porque no respetaban a un hombre que se puso como cabeza de la iglesia, que mandaba y ponía leyes contrarias a la ley de Dios. Y por mantenerse leales a Cristo fueron ultrajados, perseguidos, martirizados, torturados. Y el dragón todavía no ha terminado su lucha porque le falta la última batalla. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Qué cosa es el resto? Lo último que queda, el resto es lo último que queda de la descendencia de la mujer. La verdadera iglesia en el tiempo del fin, los últimos, el remanente, dice en otras Biblias, el resto de la descendencia de la mujer va a ser perseguido nuevamente por el dragón. Pero da las características de ese remanente, dice, son los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo que me escuchas, ¿quieres encontrar la iglesia verdadera? Búscala que enseñe el testimonio de Jesucristo. Búscala que enseñe a guardar los mandamientos de Dios. Que enseñe que la salvación es por fe, pero que todo aquel que ha sido salvado por Cristo le obedece guardando sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? ¿8? ¿9? 10 mandamientos completos, todo lo que Jesús ha mandado en su palabra. Eso incluye el guardar ¿qué? El cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. La verdadera iglesia tiene que tener las características, tiene que ser el resto, el remanente. Cuando tú vas a una tienda a buscar el remanente, imagínate que has comprado un pedazo de tela, te estás haciendo un traje y no te alcanzó. Vuelves a la tienda a buscar y llevas una muestrita, ¿no es cierto?, de la tela para que sea la misma. Y te dicen, se acabó el rollo de tela. Pero allá en la mesa del remanente, de lo que queda, del resto, puedes encontrar y tú vas y comienzas a comparar. Bueno, la tela es igual, pero el color no es igual. Este otro tiene el color correcto, pero la tela no es exactamente igual. Esta es, pero no es el mismo peso, es más delgada. Todo tiene que estar exactamente igual para que sea el remanente de la tela que tú compraste. De igual manera, para encontrar tú el pueblo de Dios en este día, tienes que buscar las características que sean exactamente iguales. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, todas las características de la iglesia verdadera tienen que estar allí. ¿Saben? El pueblo de Dios ha sufrido a lo largo de los siglos. Se han derramado muchas lágrimas, todavía estamos gimiendo y clamando. Pero muy pronto el Señor va a secar toda lágrima. Y todos aquellos que hayan aceptado al Señor Jesús, que le obedezcan y que estén con su pueblo fiel hasta el tiempo del fin, le recibirán en gloria para irnos con Él. Dios tiene una iglesia en esta tierra y esa iglesia tiene las características que da la palabra de Dios. Mientras tú escuchas este canto, que Marcelo y Dani van a entonar en esta hora, se titula Él tus lágrimas secará. Acuérdate de ese día cuando no sufriremos más y le veremos venir en gloria. Si ves que todo perdió el color, si ves que ya no sale el sol, si te encuentras solo y sin paz, en la oscuridad, si tu camino
no tiene un destino. Siempre Él está, su luz te guiará. Porque solo Él tus lágrimas secará. Su amor siempre te sostendrá. Él transformará la tormenta en serenidad. Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar en su amor. Si tus sueños rotos hoy están, Y cansado estás de luchar, si dominas solo tu ansiedad, debes hoy creer que tu camino ya tiene un destino. Se llama Jesús, tu vida cambiará. Porque solo Él tus lágrimas secará. Su amor siempre te sostendrá. Él transformará la tormenta en serenidad. Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar en su amor. Si te crees muy fuerte, libre de necesidad, no esperes darte cuenta cuán débil eres. Necesitas de Él, porque solo Él tus lágrimas secará. Su amor siempre te sostendrá. Él transformará la tormenta en serenidad. Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar. Mi mirada elevar, fijarla en el cielo, vendrá por ti, por mí. Solo debes creer en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si tu vida no tiene un destino, si te sientes confundido con tantas voces distintas sobre qué cosa es la verdad, hay un camino, hay una verdad, hay una vida, y esa vida te la ofrece a ti Cristo Jesús. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si tú quieres salir de toda esta confusión, si quieres encontrar esa paz, ese gozo que solo Jesús te puede dar, si quieres estar preparado para la venida del Señor, si quieres tener esa vestidura, porque la novia se tiene que preparar para el encuentro con el Señor. Y Él vendrá a secar nuestras lágrimas para siempre. Nos llevará a un mundo donde no habrá más dolor ni muerte. Pero Él vendrá a buscar a sus hijos que le son fieles. Tú has escuchado hoy la verdad. Dios te ha dado la inteligencia
para pesar las evidencias de la palabra de Dios. Hemos visto esa iglesia que Cristo fundó, su verdad. Hemos visto cómo esa iglesia iba a ser infiltrada y la apostasía entraría. El engaño y el error, doctrinas de demonios se meterían y millones de personas serían engañadas. El verdadero pueblo de Dios iba a ser perseguido, ultrajado, tendría que huir. Pero Dios protegería su palabra, su verdad y su pueblo verdadero. Y en este tiempo del fin, Dios tiene también una iglesia en esta tierra. Esa es la iglesia que cree tan solo en Cristo como cabeza de la iglesia, que tiene la enseñanza de Cristo y los apóstoles, la fe de Jesús, y que guarda todos los mandamientos de Dios. Dios te está invitando en esta hora a tomar un paso de fe. Ese paso de fe es decir, Señor, yo quiero salvarme. Yo quiero estar listo para tu venida. Yo quiero que mi familia sea salva, mis seres queridos conozcan esta luz y esta verdad. Y Dios ha permitido que tú escuches esta verdad, porque Él quiere usarte a ti para salvación de toda tu familia. Si hoy le dices, sí Señor, te voy a seguir, Él te va a usar para que en el día de su venida toda tu familia esté lista para darle la bienvenida en gloria. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle al Señor, yo quiero seguirte, Señor? Yo quiero prepararme para tu venida y quiero que mi familia también se salve. Yo quiero estar entre los redimidos. Yo quiero obedecer tu palabra. Quiero ser parte de ese pueblo que tú vas a venir, de esa iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Quieres? ¿Quieres decírselo al Señor en esta hora? Quiero, Señor, obedecerte y serte fiel. Te invito a que te pongas en pie conmigo en esta hora y le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte de todo corazón. Si ese es tu deseo, si eso es lo que sientes en tu corazón, ponte en pie y dile, Señor, yo he de seguirte, cueste lo que cueste. Vamos a pedirle al Señor que selle esta decisión. Amante Dios, mira toda esta muchedumbre que se ha puesto en pie, que no sea solo de labios, sino de corazón y de verdad. Bendice a cada uno que nos ve y nos escucha en esta hora a través de la pantalla. Y que tu Espíritu Santo selle cada decisión para vida eterna. En el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Si tú has tomado esta decisión, llámanos. El teléfono está en la pantalla. Por favor, llámanos. Queremos saber de esta decisión que has hecho a favor de Cristo Jesús.